Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. El holgado triunfo electoral que protagonizó anoche José María Figueres Olsen en la convención interna del Partido Liberación Nacional inauguró oficialmente la campaña electoral para escoger al próximo presidente de Costa Rica. Figueres se llevó casi el 40% de los votos de la convención, ganó en las 7 provincias y obtuvo una amplia ventaja sobre todos sus contendientes. En el cierre de la elección ofreció además un discurso con las luces puestas en los grandes temas de la escena nacional. No le habló al público interno del Balcón Verde, sino al país. Fiel a su estilo enérgico, hoy hizo gira de entrevistas con Radio Monumental, Repretel, Canal 7 y otros medios. Una parte de la incógnita sobre la oferta electoral del 2022 comenzó anoche a despejarse. ¿Podrá Figueres mantener en los meses siguientes este nivel de atención y de protagonismo? ¿Vencerá su candidatura a la barrera generacional? Para analizar el escenario político post-elección interna del PLN y lo que podemos proyectar para el desarrollo de la campaña electoral, que en realidad empezó psicológicamente hoy por la mañana, invité esta noche al especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Gustavo, bienvenido a Costa Rica Noticias, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias más bien a vos, Ernesto, como siempre, un placer estar acá acompañándote. Bueno, finalmente se despeja una de las incógnitas sobre las candidaturas de la próxima elección nacional. ¿Cómo analizás el discurso que ofreció anoche en el Balcón Verde José María Figueres? Se despeja una de las incógnitas y probablemente la incógnita más importante, Ernesto, porque se trata todavía de la fuerza electoral más importante del país, el Partido de Liberación Nacional, que de acuerdo con los estudios de opinión serios, sigue amalgamando alrededor de un 20, ¿verdad? Entre un 17, un 22, dependiendo del estudio, pero normalmente 2 de cada 10 personas en el país. O sea, eso sigue siendo una fuerza política importante que supera, en algunos casos, hasta el doble de sus contendores. El discurso de José María tuvo 3 ejes fundamentales, Ernesto. El primero de ellos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el agradecimiento, la organización del partido, la situación de la pandemia, ¿verdad? El hecho, digamos, de reconocer ese Partido de Liberación, ¿verdad? Esa estructura del Partido de Liberación Nacional, que evidentemente, en términos de la estructura partidaria anterior, la que se está conformando, sigue siendo una estructura partidaria, digamos, muy afín a don José María Figueres. El segundo gran elemento del trabajo discursivo de don José María Figueres el día de ayer es sentar, digamos, las bases de lo que podría ser ese Partido de Liberación Nacional, que tiene varios retos y todos ellos muy importantes de cara a los próximos meses, ¿verdad? La reunión, el unir a la familia liberacionista, como lo llamó él, es fundamental. El llamado potente a que sus adversarios hasta este momento se le unieran es un tema, digamos, de la mayor inmediatez para poder dar el paso siguiente. Y el tercer elemento tiene que ver con, digamos, una agenda de trabajo en la que a mí me llamó poderosamente la atención, que no solamente hizo el llamado por algunos ejes fundamentales sobre lo cual piensa versar su propuesta programática, sino especialmente, digamos, una redefinición, podríamos llamarle, una redefinición del papel del Partido de Liberación Nacional que a él particularmente le corresponde, y es uno de los retos más importantes, y es esa definición como oposición, siendo la que sin cogobernar durante este periodo de este año que le resta al gobierno, marque la cancha, digamos, de alguna manera. Don José María Figueres habló en términos muy potentes, muy fuertes, muy vehementes, en que ya efectivamente el PAC, ¿verdad?, está de alguna manera desgastado, está
ya terminó prácticamente su función y que le corresponde al Partido de Liberación Nacional sacar la agenda país de lo que falte. Esta es, digamos, una innovación dentro de lo que sería una campaña electoral porque, digamos que anticipa, ¿verdad? Don José María está anticipando un escenario efectivamente de gobierno del Partido de Liberación Nacional y piensa hacerlo desde ya. Operación Curitas, a lo interno, operación curación, curativa, unámonos, y operación marcar la cancha. Ahora, en el caso de esta candidatura de Figueres, hay un elemento que se mantiene todavía en incógnita, y es que su figura despierta rechazo entre los jóvenes. Todas las encuestas lo señalan así. ¿Cuánto podría afectarlo este rechazo de la generación millennial y centennial, y cómo podría abrirse camino hacia ese público? Ernesto, esto es un tema muy interesante porque esta elección particularmente reviste de un elemento, digamos, que hasta el momento no había sucedido, y es que el bono demográfico, ¿verdad? La edad en Costa Rica empezó a revertirse alrededor de 2019-2020. Entonces tenemos ahora una población relativamente más vieja, ¿verdad? O menos joven, por decirlo así, en términos de promedio, y más de un 40-44% de la población tiene 31 años o más de la población. Ya la población joven no es aquella que antes teníamos, ¿verdad? Pero sin embargo sigue siendo un porcentaje importante de los votantes, especialmente los nuevos votantes. Aquí hay un tema que es relevante con esto que señalas, porque don José María sigue siendo el candidato, extrañamente junto con don Antonio Álvarez de Santi, que están unidos para esta ocasión, con el mayor número, la mayor cantidad, la mayor proporción de opiniones negativas. Y esto independientemente de la edad, especialmente como bien lo señalas, en jóvenes, pero independientemente de la edad, este grupo es un grupo importante, ¿verdad? Estamos hablando de 49% de la población electoral costarricense tiene una opinión negativa de don José María. Esto se incrementa relativamente a más de un 50-51% en términos de la población más joven. Y eso le significa un reto. Sin embargo, la juventud tiende a mostrar los mayores niveles de abstencionismo también en Costa Rica. Entonces, de alguna manera, este balance entre el bono demográfico, entre las opiniones negativas y entre efectivamente el voto que va a ir a las urnas es algo que tendrá que calibrar don José María. Ahora bien, aquí hay una hipótesis interesante, Ernesto, y es ver si don José María Figueres, en comparación con hace 4 años, obtiene una votación similar o superior, o incluso puede ser inferior, y eso proyectaría mucho de cuál es el trabajo que debería acometer en lo sucesivo, pero también si estamos hablando del mismo candidato que no crece, ¿verdad? O que más bien decrece de cara a un proceso electoral en donde lo único que lo salvaría, de alguna manera, es que efectivamente, al igual que en el Partido de Liberación Nacional, existan muchas más opciones, y eso pareciera que es lo que está sucediendo de acuerdo con las noticias del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde haya una fragmentación de las fuerzas opositoras a don José María. Esa fragmentación del voto le funcionaría muy bien a él. Se diluiría el voto opositor en muchas otras opciones. Así es. Por más fuertes que fuera el voto opositor, digamos que fuera la misma proporción que Liberación Nacional, un 60% que no quiere a don José María, si se ofrecen 6 o 7 ¿verdad? Posiciones o alternativas a don José María, se le diluiría la proporción del voto en contra y probablemente don José María Figueres tendría una muy buena posición. Eso hay que verlo, ¿verdad? Don Oscar Arias decía que a don José María no le daban los números afuera. Bueno, dependiendo del contexto, y este es uno de los escenarios. Esto se vio con mucha claridad anoche, cuando estaban puestos los números, los primeros números, y se ve con más claridad mientras avanza el conteo. Si se hubieran sumado los votos de Rolando Araya con Thompson y con Carlos Ricardo, claro, son 3 galaxias
políticas diferentes, Diferente, ¿verdad? exactamente. Sí, sí. Pero numéricamente, si se hubieran sumado esos votos que no iban con Figueres, le ganaban. Sí, aquí hay una precisión que hacer. La primera de ellas es que efectivamente se podría afirmar que un 61, 62% del liberacionismo no estaba con don José María, o del voto que llegó ayer a las urnas, porque también hay un voto prestado, ¿verdad?, a las otras fuerzas de diferentes fuentes, entre esas partidos de oposición, como lo puede ser el PAC, como lo puede ser el PUS, o personas que simplemente no les agrada a don José María Figueres. Pero lo cierto del caso es que, digamos, de la votación, un 60% de esa votación no le favoreció. Ahora bien, la hipótesis contraria, o la hipótesis más bien paralela, que podría decirse que cualquier candidato que hubiese amalgamado todas esas voluntades le hubiera derrotado, tampoco es tan cierta, porque no necesariamente hubiese representado el mejor candidato para combatir a don José María Figueres, ni don Carlos Ricardo, ni don Roberto o don Rolando Araya, que fueron los que más posibilidades tenían. Eso también queda, digamos, esa hipótesis no se podría sostener, ¿verdad? De alguna manera también habría fuga para ellos. Pues bueno, no es que estoy diciendo que sean malos candidatos, pero no necesariamente se le podría hacer la fórmula que sí ensayó don Antonio Álvarez de Santi hace 4 años, y que también apostó a contrapelo lo que dijo en esta ocasión, pero en aquella ocasión apostaba por una campaña abierta, por una contienda abierta, y en esta ocasión estaba apoyando a don José María Figueres de que fuese más bien una contienda cerrada. Evidentemente aquí son los intereses los que mandan. Gustavo, hoy una nota del Financiero titulaba muy agudamente: José María Figueres camina a una segunda campaña presidencial con su pasado como ventaja y como lastre. Así es. Faltan 8 meses para la elección y puede pasar de todo. Literalmente puede pasar de todo y probablemente van a pasar muchas cosas. ¿Cómo evalúas esa dualidad de que en su pasado hay elementos que le dan ventaja, la experiencia, los contactos, todo eso que él pregona, pero también tiene un pasado con mucha turbulencia en lo político y en lo personal? Sí, especialmente, digamos, en el tema político, Ernesto, evidentemente le pesan mucho todavía, no sé si mucho, digamos, todavía le pesan, le constituyen un lastre el cierre de Incofer, el cierre técnico de Incofer, que lo mantuvo abierto, pero digamos en un mínimo, ¿verdad?, por estar en quiebra, decía don José María, el tema del impuesto único a los combustibles, el tema también, acordémonos de las pensiones, del sistema de pensiones del Magisterio Nacional, también el cierre del Banco Anglo, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos que esas podrían, yo calculo que en términos generales, esas son los lastres menores. El tema de Alcatel es el que sigue siéndole un lastre más importante, especialmente para las poblaciones más jóvenes. Me ha tocado escucharles, ¿verdad?, decir que tiene ahí un tema con Alcatel, pero cuando uno les pregunta no tienen la menor idea de qué se trata, solamente han escuchado, ¿verdad?, y ya eso resulta suficiente como para adversarlo. Sí, como todos los políticos que hayan pasado por el gobierno, le pasó a don Oscar Arias con su segunda vez que apostó por la presidencia de la República, y le pasa a los políticos, lo que pasa es que en Costa Rica perdemos un poco la memoria en ese sentido, pero le pasó también a don Rafael Ángel Calderón cuando se lanzó por una segunda ocasión, a don Miguel Ángel Rodríguez cuando se lanzó en una segunda ocasión, a don José Miguel Corrales que se lanzó 2 o 3 veces, ¿verdad? Al mismo Rolando Araya le pasó una factura fuerte. Lo cierto del caso es que efectivamente hay un balance que don José María Figueres pareciera tener muy claro, y es que cada vez que, por ejemplo, se refieren a él, se refieren a ese pasado, ¿verdad?, pero no necesariamente a sus propias propuestas o algunos de los elementos que tuvo favorables en su gobierno, pero especialmente al lado de las propuestas. Yo he sostenido la tesis de que en tanto don José María Figueres se mantenga más fiel a sus propuestas políticas y menos se refiera a los temas de los lastres, mejor le va, porque es uno de los candidatos, sin duda alguna. Uno puede estar en contra ahora o no necesariamente comulgar con sus propuestas, pero sin duda alguna ha sido un candidato que ha marcado diferencia respecto, digamos, de tener siempre una agenda
vigorosa en diferentes temas, desde movilidad urbana, desde el tema ambiental, desde el tema económico, el tema de seguridad, los temas de educación. Y eso, digamos, ha hecho una marca, lo ha convertido en una marca personal, ¿verdad? De ser un político pujante en términos de mantener siempre una agenda diferente, agresiva, vehemente y siempre en constante cambio. Pero bueno, es algo que de alguna manera tendrá que sopesar. Y un elemento más, Ernesto, es que se convierte, el Partido de Liberación Nacional también estaba en una disyuntiva para ver si era el grupo empresarial o proempresarial el que llegaba al poder o era el grupo revisionista de la socialdemocracia el que finalmente triunfaba. También había una disputa interna de carácter ideológico y bueno, don José María Figueres es ese Liberación Nacional que más los puede acercar al centro ideológico o a la socialdemocracia más tradicional del propio partido y que podría eventualmente robar algunos votos, ¿verdad? Llevarse algunos votos, ese bolsón electoral que se encuentra ahí hacia el progresismo, hacia el centro y no necesariamente la agenda liberacionista que había mostrado durante los últimos años, mucho más liberal o neoliberal y mucho más conservadora. Seguramente esta marca Figueres que arrancó ayer va a ir definiéndose, va a ir puliéndose en eslogans, en señales, en guiños, en declaraciones, en definiciones. En política el striptease es un arte minucioso, el ir mostrando exactamente pedazos del cuerpo, ¿verdad? Concretos. Y sería interesante, Ernesto, ahora que lo mencionas, ¿verdad? Ver cuál es esa evolución, porque la evolución tiene que ser muy rápida, tiene que tener lo que hablabas de las curitas, ¿verdad? El hospital de campaña, que se le llama normalmente en Liberación Nacional, y ahí tiene un experto en hospitales de campaña, como lo es don Rolando González, ¿verdad? Una persona, un político muy, muy hábil, con muchos años de trayectoria, con mucho conocimiento del Partido de Liberación Nacional, y ese movimiento tiene que hacerlo muy rápido. Ernesto no puede darse el lujo de quedarse lamiéndose las heridas y tratando de llegar a los acuerdos, sino muy rápidamente, porque efectivamente, decías una frase que es ciertísima en este momento, arrancó la campaña electoral. Una vez que Liberación Nacional define candidato, prácticamente el resto de los partidos inician campaña. Tan es así que Carolina Hidalgo, la misma noche de la votación, empezó con el ataque a don José María Figueres y la misma noche que don José María Figueres ya estaba siendo declarado como ganador, don Welmer Ramos lo vuelve a ver. Ni siquiera se están volviendo a ver los precandidatos de los propios partidos entre sí. Están viendo ya a don José María Figueres como el candidato a vencer. Sí, ese es el campeón retador. Justamente vos traes otro tema que tenía que ver con la pregunta que sigue. Otro elemento que va a influir es qué tipo de campaña van a hacer los demás. Es decir, la pelea, la táctica de pelea o de combate se define también por el tipo de adversario que tengo enfrente. Hoy, la precandidata del PAC, Carolina Hidalgo, lanzó una publicidad en Twitter atacando la candidatura de Figueres, recordando eventos de su pasado, como el caso Alcatel, el cierre del Incofer, Anglo, y la publicación generó muchísima polémica en redes. ¿Cómo evalúas este tipo de estrategias o de campañas? Dio que hablar. Ahora, ¿es efectiva? ¿Le trae votos? Esa es mi hipótesis respecto del porcentaje que hablábamos, Ernesto. Si hay primero, si hay una base dura del figuerismo, ¿verdad? Que trasciende el propio Partido de Liberación Nacional y cuánto se le sumará al Partido de Liberación Nacional. Digamos que ya don José María Figueres, a diferencia del resto de los candidatos, tiene un presupuesto hecho, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ya está presupuestado el tema del tren de los combustibles, de las pensiones, del Banco Anglo, de Alcatel, ya eso está presupuestado de alguna manera. Entonces, esto hace que cualquier ataque que sobre estos temas versen no va a ser más que resonancia de los mismos temas en el mismo público. No va a causar más daño. La estrategia con don José María Figueres no es golpearlo siempre con lo mismo, porque ya, digamos, ya eso está presupuestado, ya el 50% de la población no lo quiere. Bueno, ya él contará con ese techo y lo que buscará es precisamente amalgamar al otro 50%, que aunque no lo ame,
¿verdad? Por lo menos no lo odia, por decirlo de alguna manera, en términos políticos. Entonces, es ese el crecimiento. Yo decía que si don José María Figueres rompía la barrera del 45% entre el propio Partido de Liberación Nacional y podría encontrar una suerte de perdón o una suerte de perdón relativo, ¿verdad? Bueno, a pesar de todas estas cosas que se le señalan, sería el candidato, ¿verdad? Aunque sea no deseado, pero por lo menos el menos malo frente a otras opciones, don José María Figueres podría colarse con alguna relativa facilidad o con menor dificultad en quedar en el primero o segundo lugar en la primera ronda. Justamente esto que estás diciendo, yo hoy lo pensaba, trataba de conceptualizarlo como una especie de efecto salvavidas, en la candidatura salvavidas. La gente, mucha gente tiene una percepción de naufragio, de falta de norte, de precariedad, y si él logra posicionarse como quien es el salvavidas al cual Costa Rica puede asirse, puede persuadir, a pesar de que haya gente que tenga dudas en el campo ético. Es decir, hay otro elemento que falta en la ecuación de febrero del 2022 y que no se ha definido aún, y es con quién tendrá que medirse y con qué agenda va a tener que polemizar. ¿Qué podemos analizar sobre esto viendo el resto de las opciones con posibilidades? Ernesto, eso es muy interesante lo que estás diciendo por dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que efectivamente don José María tiene, digamos, de alguna manera, como te decía, esa opción de ver un Partido de Liberación Nacional diferente. He visto incluso liberacionistas llamar a ese ala de Liberación Nacional como el ala de izquierda, ¿verdad? O el ala comunista del Partido de Liberación Nacional, a mí, lo cual me parece un exceso. Pero bueno, hay quienes piensan de esa manera, pero visto desde el punto de enfoque de lo que podría apostar don José María Figueres, es precisamente a ese electorado que queda huérfano o que de alguna manera nunca ha estado, por ejemplo, con el progresismo del PAC o con el centrismo que pudo haberle ofrecido de alguna manera el PAC, ¿verdad? Con el de Luis Guillermo especialmente, o el de Carlos, en donde efectivamente don José María Figueres empieza a trasladarse o ser la opción del Partido de Liberación Nacional que se trasladaría hacia ese sector, de nuevo, progresista o centro, y más hacia el estatismo, sin ser estatismo extremo, sin ser el ortodoxo. Mientras que otras fuerzas, Fabricio Alvarado, el mismo Restauración Nacional, que ahora están divididas las fuerzas cristianas, el mismo Mario Redondo, que es otra fuerza cristiana, ¿verdad? Aunque don Mario reniegue de ello, pero es un partido más cristiano y así se comportó mientras estuvo en la Asamblea Legislativa con otros 3 diputados que lo acompañaron de otras fuerzas religiosas. Estaría, digamos, el Partido Unidad Social Cristiana, que no ha logrado salirse de ese sector. Entonces, esos serían los partidos liberales conservadores, ¿verdad? Que de alguna manera están en ese cuadrante y se fragmentarían. Don José María Figueres, digamos, tendría esa ventaja por encima de esos partidos, por lo menos cuatro opciones que tendría el electorado, pero que fragmentarían la oposición a José María Figueres. Y por el otro lado, digamos, la opción completa de un frente amplio, ¿verdad? Que es la otra opción que se estaría ventilando, pero que don José María Villalta todavía no lo ha definido. Probablemente, digamos, le signifique entonces a don José María Figueres presentarse como la alternativa más de centro a esa izquierda, ¿verdad? Y de alguna manera atraer ese voto. Escenarios hay varios y me parece entonces que aunque resta todavía mucho por avanzar, tiene la posibilidad efectivamente Liberación Nacional de alcanzar una buena posición, además de que los estudios de opinión serios, Ernesto, están apuntando que casi 1 de cada 3 personas en el país consideran que ya no votarían por el PAC. Ahí hay una tercera parte. Que aglutine un poco el voto anti-PAC. Exactamente, y es un llamado que se vio en el discurso de don José María Figueres precisamente el día de anoche.
Gustavo, definitivamente una campaña electoral fascinante la que tenemos por delante. Van a ser 8 meses muy intensos. Anoche, psicológicamente, empezó la campaña. José María Figueres se puso en el centro de la escena política y ahora hay que ver con quiénes tiene que medirse, en qué tipo de combate, de corto, de larga distancia. Y aquí lo interesante, Ernesto, es que la campaña podría trocarse con alguna velocidad y con alguna falta de tacto estratégico por parte de otros partidos en una campaña centrofiguerista o centrada contra el figuerismo. Y eso lo que hace es precisamente polarizar, eso lo que hace es enardecer el tema de los ánimos, ¿verdad? Las pasiones, y esto sin duda alguna a quien más le beneficia es al propio don José María Figueres. Gustavo Araya, gracias por prestarnos tus luces otra vez. Nos vamos a estar viendo en el camino porque tenemos mucho que discutir de aquí a febrero. Así es. Un placer, Ernesto, como siempre. Gracias, Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Tenemos mucho que pensar durante estos meses, tenemos mucho que entender, mucho que escuchar, mucho que digerir. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.